Hoy en la entrevista recibimos a un chileno que es figura clave en la lucha contra la crisis climática. Champion ambiental de la COP25, cofundador de Ambition Loop y partícipe activo de la acción climática mundial, busca crear conciencia hacia la sostenibilidad ambiental y ayudar a los países a acelerar las transformaciones. Le damos la bienvenida en la entrevista a Gonzalo Muñoz. Y estamos ya junto a Gonzalo Muñoz en la entrevista. Gonzalo, bienvenido a Chilevisión. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar acá. La pregunta que te voy a hacer probablemente la has tenido que contestar 20 veces ya, pero te la voy a preguntar por vez 21, para quienes no lo saben. ¿Qué significa haber sido champion de una COP? Efectivamente, cuando una COP, que esta gran conferencia es la conferencia más grande que existe en el entorno de las Naciones Unidas en temas medioambientales, cuando un país toma la presidencia, tiene que designar al menos dos roles muy importantes y que están mandatados, o sea, es un deber del país. Uno es quien tome la presidencia, quien debe dirigir las negociaciones en lo político, seguir ciertas temáticas que están asignadas para esa COP y luego designar a quien tenga el rol de lo que se llama el High Level Climate Champion de la COP y es quien debe movilizar a los actores de la economía real. Una COP es un proceso que manejan los países. Y por lo tanto quien firma a lo que se acuerda, en fin, son solo los países. Pero luego se sabe que la implementación de esos acuerdos, de lo que se defina en esos documentos, tiene que implementarse en la economía real. Y en la economía real, ¿quiénes actúan? No solo la sociedad civil, los gobiernos subnacionales, las empresas, los actores del mundo financiero. Piensa la anécdota en esto, ¿no? Un país como Tuvalu, con 11.000 habitantes, tiene una firma, tiene una autoridad, un jefe de Estado. Un gobierno subnacional como el de California, la quinta economía del mundo, no firma ese tratado. Sin embargo, el poder que tiene de implementar es gigante. El High Level Champion o la High Level Champion tiene el deber de movilizar a todos esos actores para que implementen el Acuerdo de París o aquello que se esté acordando a nivel del multilateralismo. Y es lo que pasó en la COP que se iba a realizar en Chile. Recordemos que por el estallido hubo que moverla a España, pero Chile la siguió presidiendo de todas maneras, aunque no se hiciera físicamente en nuestro país. A 5 años de haber tenido esa experiencia, Gonzalo, ¿qué tan lejos estamos de lo que tú hubieras soñado o hubieras esperado cuando te tocó ser el champion de la COP? Estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Es bien sorprendente eso, porque es una realidad indiscutible y dura el que hoy los seres humanos estamos en una trayectoria hacia una suerte de autodestrucción, porque sabemos que el planeta se está sobrecalentando y con eso está generando variaciones en no solo el comportamiento del clima, sino que en el deterioro medioambiental, en una franja de la vida, como lo define muy bien un gran científico Johan Rockström, que se está rompiendo producto de nuestra acción y nuestra inacción también, ¿no? Ahora, eso que nos tiene hoy en día en una situación crítica y que debiéramos acelerar en las acciones para resolverlo, si nos vamos atrás 10 años, si nos vamos al Acuerdo de París, está en una trayectoria a 5 grados. O sea, si uno empieza a mirar las cosas que han ocurrido en estos últimos 10 años, sí, la trayectoria ha mejorado, pero lo que ha ocurrido es que el cambio, las mejoras que se han realizado no se han hecho a la velocidad que se debieran hacer para mantenernos en esa franja vital que hoy estamos rompiendo, ¿no? Entonces, la pregunta es si vamos a ser capaces de acelerar cambios para devolvernos en esa trayectoria. Y de eso depende nuestra sobrevivencia, básicamente. Absolutamente. Lo que estamos hablando es que los seres humanos, si nos reconocemos como un animal y no como un cyborg, ¿no? Si nos reconocemos con nuestras fragilidades humanas, necesitamos un rango de temperatura no solo para nuestra sobrevivencia individual, digamos. Sabemos que los seres humanos expuestos a una temperatura sobre 40 grados Celsius permanente y con ciertos niveles de humedad, nos desplomamos, se desnaturalizan las proteínas de nuestro cerebro. Pero además, nuestra alimentación, nuestra agua. Nosotros vivimos no de ir a acceder a un supermercado donde las cosas se inventan. La naturaleza, este planeta, requiere de una diversidad de especies gigante que necesitan también rangos de temperatura, rangos de humedad, niveles de pluviometría, que si no se dan, bueno, no tenemos alimentación, agua, aire, temperatura para sostener la vida como la conocemos y estamos
muy lejos de pretender lograr eso en Marte. Gonzalo, en estos años también el negacionismo sobre el cambio climático no solamente ha crecido, sino que ha tomado muchísimo poder. Hoy, parte importante de la toma de decisiones políticas en países, entre otros Estados Unidos, el país más poderoso del mundo hoy día, está inscrito en esa línea y se están tomando medidas que van contra lo que estamos hablando. ¿Cómo reaccionas y cómo actúas frente a los hechos que se están dando en los cuales no solamente el negacionismo ha ganado terreno en materia cultural, sino que hoy tiene un poder político gigantesco? Discrepo en que se trate de negacionismo. Yo creo que más bien estamos frente a un escepticismo y un escepticismo movilizado por ciertas ideologías y ciertos intereses, ¿no? Yo creo que hoy en día cada vez es menos la gente que dice, oye, el clima no está cambiando. Es evidente que está cambiando, se necesita simplemente abrir la ventana. Claro, pero se dice, estos son cambios naturales que han ocurrido siempre y es el ciclo natural y no hay que hacer nada, básicamente, esto se va a arreglar solo. Y entonces ahí viene más bien una oposición a admitir que los seres humanos, y si uno mira los gráficos, digamos, de desarrollo del aumento de la temperatura, con el gráfico de aumento de la acumulación de gases de efecto invernadero y aumento de la extracción y uso de combustibles fósiles, son tres curvas que van de la mano, van parejitas. Y por lo tanto, lo que se busca en ese sentido es querer negar el que somos los seres humanos los que lo hemos causado. En ese sentido, no hay, digamos, hay pocos ámbitos en la ciencia, en el conocimiento humano, donde haya tal nivel de coincidencia científica, y siempre en toda curva vas a encontrar algunos detractores o personas que operan más bien como freeriders o más bien como elementos aislados, digamos. El nivel de confirmación de que este es un tema que está directamente relacionado a cómo los seres humanos nos hemos desarrollado, te diría absoluto. Ahora, ¿cuáles son estos elementos que permiten que hoy exista una figura como el presidente de los Estados Unidos y otros líderes del mundo? Ojo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, porque al final te encuentras con un Maduro que está más o menos en lo mismo. Es fundamentalmente en el caso del presidente Trump, en que, y esto lo he testeado, ¿no? Se confunden una serie de conceptos, algunos muy bien descritos por tu columna hace unos días atrás, que es lo que llaman estos conceptos woke, ¿no? Donde al final mezclan temas de género con temas de derechos de las personas, con temas de servicios sociales del gobierno, y meten entre medio el clima. Y es bien curioso, porque uno diría, ¿qué tiene que ver el clima ahí? Por alguna razón, para ciertos grupos, y particularmente en los Estados Unidos, clima es sinónimo de comunismo. Y esto yo lo he testeado con grupos distintos de la sociedad estadounidense, en que me encuentro frente a personas, por ejemplo, del mundo agrícola, en que tú les preguntas, oye, ¿cuál es el nivel de entusiasmo que tienen ustedes respecto a la energía renovable? Absoluto, van con todo. Oye, ¿y la electrificación de maquinaria? Vamos con todo. ¿Y la salud del suelo? ¿Y la importancia de utilizar biodigestores? Hasta que les mencionas la palabra clima. Y la palabra clima, por alguna razón, ha quedado entrampada en ciertas lógicas que grupos de la población lo asocian con comunismo. La palabra ni siquiera cambio climático. No, bueno, es clima al final. Ya. Después eso lo asocian a cambio climático, pero no hay una profundidad de análisis de por qué esto está ocurriendo. Entonces, a lo que voy es, cuando tú me preguntas qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que estamos haciendo muchas personas que estamos trabajando en esto, hablar en republicano. Hablar en aquellas tecnologías que no tienen nada que ver con tu ideología política o tus ideas religiosas, sino que simplemente te estoy hablando de, estamos de acuerdo en que es importante acceder a energía limpia, barata, asequible y abundante, obvio. Todos queremos avanzar en ese sentido y es importante trabajar con maquinaria que esté altamente tecnologizada y que te permita ser más eficiente, acceder a los mercados que te están pidiendo que cumplas con ciertos criterios de cuidado del medio ambiente. Si tú limpias esa ecuación y vas sacando la parte ideológica, estamos en un espacio de desarrollo humano donde podemos avanzar con bastante velocidad, y eso mismo está ocurriendo en Chile, en Brasil, en Europa. O sea, entiendo lo que me dices desde un punto de vista muy pragmático, ¿no? De cómo vamos avanzando, pero parece una locura lo que nos contabas recién. Básicamente estamos en una trayectoria que si no la cambiamos va a desaparecer la especie humana, pero no podemos hablar de eso porque de alguna manera parece que estuviéramos hablando de algo ideológico. Bueno, exactamente. Si
el ideal, y ahí yo creo que estamos viendo, y tú como analista probablemente lo ves con mayor claridad que yo, ¿no? Yo me encuentro también absolutamente confundido respecto de, y sorprendido, ¿no? De cómo estamos llegando a momentos en la humanidad donde cosas que parecen obvias, al parecer no lo son. Lo que tú y yo podemos entender como evidentemente bueno para todos, lo que es la moral y la ética que debiera movilizarnos, empieza a ser cuestionada. Entonces, no quiero entrar en esa dimensión. En este minuto el nivel de urgencia en el que estamos amerita el que efectivamente seamos lo más pragmático posible. Ese pragmatismo yo creo que también en algunos casos va a ser entendido como cobardía, ¿no? Porque uno diría, no, hay que ir como el Quijote a enfrentar a los molinos. Sin embargo, hoy creo yo que estamos frente a un escenario de tal nivel de urgencia en que lo que amerita muchas cosas y probablemente es todo al mismo tiempo y a la vez, en fin. Lo que yo creo que amerita es buscar cómo podemos acelerar la descarbonización. Entonces, separar, ojo, la figura rara, ¿no? Separemos la palabra clima de los conceptos de descarbonización y busquemos cómo en la descarbonización hay un montón de modelos de negocios que son buenos, hay alternativas de desarrollo tecnológico en las que se entusiasma a todo el mundo y trabajemos sobre esos temas lo más rápidamente posible mientras hay otras personas especialistas que limpian este tema cultural en el cual estamos atrapados, en los cuales a mí me cuesta descubrir cómo salir, pero no me quiero quedar atrampado ahí. Y Gonzalo, para irnos a ese tema de descarbonización, también está totalmente ideologizada. Tú ves que el presidente Trump asume, firma una orden ejecutiva, sacando nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París, pero no de la Convención Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, no del Protocolo de Kioto. Es bien curioso eso. Ya, de inmediato vamos a ese detalle, que es muy importante decirlo, pero además viene con esto de drill, de que hay que sacar más y más y más hidrocarburos, y además, en una entrevista de esta semana, dice, a la gente no le gustan los paneles solares, no le gustan los molinos de viento, también hay que sacar esas cosas. O sea, hay una cosa que ya es ideológica, ni siquiera es que dé una razón económica para decir esto no funciona, para decir hay que deshacerse de este tipo de energías que parece que olieran algo ideológicamente que no le gusta. Exacto. Y eso, a ver, aquí yo creo que hay varios factores, ¿no? Sin lugar a duda, yo creo que él está jugando una agenda geopolítica con el dinero que él estima que tienen en los pozos petroleros y con eso quiere hacer jugadas respecto de Rusia, quiere hacer jugadas respecto de Oriente Medio, quiere hacer jugadas respecto de China. ¿Cuánto de eso lo va a poder lograr en un entorno donde, uno, la energía más barata y por lo tanto más eficiente hoy en día está efectivamente siendo la energía renovable? Dejemos de lado lo que implican incluso la energía nuclear o lo que puede llegar a ser el día de mañana la fusión nuclear. Dejemos eso de lado incluso, ¿no? Pero hoy si hablamos de energía eólica y energía solar en prácticamente todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, es de todas maneras lo más barato. Por lo tanto, que él pretenda desestabilizar eso, yo lo pongo en duda, porque además hoy en día los grandes avances en esta materia no son a nivel federal, es a nivel estadual. Y vuelvo al tema de cuál es el poder que tiene un estado como California y qué poder tiene hoy en día el presidente de Estados Unidos en cambiar lo que está pasando en materia de desarrollo de energías renovables y energías limpias a nivel de los estados de Estados Unidos. Lo pongo fuertemente en duda. Tuvimos de inmediato 40 gobernadores de Estados Unidos diciendo, olvídense, nosotros vamos a seguir en esta trayectoria a través de una plataforma que se llama We Are Still In. El presidente de Estados Unidos, en su gobierno anterior, Trump, hizo eso de decir, yo quiero sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de forma inmediata un grupo enorme de gobernadores, de alcaldes, alcaldesas, de líderes empresariales, financieros, dijeron, no, We Are Still In. Y esa plataforma después se volvió a llamar America's All In durante el gobierno Biden, ahora vuelve a llamarse We Are Still In, frente al acto de haber sacado a el gobierno de Estados Unidos del Acuerdo de París. Ipso facto, Mike Bloomberg dice, todo lo que Estados Unidos tenía que comprometerse y mantener, yo lo pago, yo me hago cargo de esa cuenta, implicando el dinero que Estados Unidos ponía para ayudar a no solo el Secretariado de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, sino que también para la agenda interna. Ya se demostró en el gobierno anterior de Donald Trump que si bien él declaró muchas intenciones, incluso en reactivar la industria del carbón, cosa que es absolutamente, es como declarar que quiere quitarle el voto femenino a las mujeres, es absurdo. Obviamente que hay una retórica detrás que obedece a su público votante y obedece a estas formas que tiene él de querer, por supuesto, asustar y asusar, ¿no? Yo honestamente no creo que él pueda lograr reactivar la economía de Estados Unidos
a través de drill, y además creo que le está volviendo a regalar en bandeja el liderazgo de la descarbonización del mundo a China, a los Emiratos Árabes, y está dándole un porcentaje importante de liderazgo al Reino Unido también. Cuando tú decías, y para profundizar en eso que te interrumpí, Gonzalo, se sale del Acuerdo de París, Estados Unidos, pero no de una serie de consecuencias que tiene ese acuerdo. ¿Qué significa? O sea, el Acuerdo de París es una de las herramientas que está bajo el paraguas de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y ahí hay otra herramienta, es la Convención misma. No se salieron de ser parte de la Convención, porque él podría haber hecho eso. Podría haber dicho, me salgo del Acuerdo de París y me salgo también de la Convención y me salgo del Protocolo de Kioto, o me salgo de todo lo que pueda implicar la Convención. En este caso, decidieron solo salirse del Acuerdo de París, que implica, por supuesto, que Estados Unidos tiene que actualizar sus compromisos cada 5 años y tiene que cumplir con el que ir aumentando la ambición climática. Y ahí es cuando Estados Unidos, por su estructura, ofrece una oportunidad que no se da en todos los países, ¿no? Y es que efectivamente los estados subnacionales pueden decir, ok, usted no se suma, pero estos 40 de los 50 estados nos sumamos a seguir con ese objetivo, y lo demostrado en el gobierno de Trump anterior es que esa capacidad es tal que Estados Unidos siguió cumpliendo su objetivo y se mantuvo en ruta hacia el cumplimiento del Acuerdo de París durante esos 4 años. Gonzalo, hablemos un poquito de Chile. En su momento Chile fue destacado como un ejemplo internacional, lo destacó Al Gore, entre otros, de un país que se tomó las cosas en serio, las hizo bien y logró generar un cambio muy rápido, logró ser líder en materia de energías renovables, muy especialmente la energía solar, también la energía eólica. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Ha seguido ese impulso o ha perdido un poquito de fuerza? Es sumamente interesante. Yo me acuerdo de haber estado conversándolo con el ex ministro Llobet en su momento, y creo que puede estar en el Instagram del ministro, la complementariedad de ese gráfico que mostraba Al Gore, ¿no? Era un gráfico muy interesante donde él decía, miren el caso de Chile y cómo de un momento a otro, ¡pum!, la capacidad de generación o de proyectos que estaban en generación, no me acuerdo el número, pero yo creo que llegaba como a 1 gigawatt, ¿no? Y hoy en día el gráfico se sale de todas las estimaciones que se podían tener en ese momento, porque Chile no solo descubrió y se animó a ponerle foco y fuerza al potencial extraordinario que tenemos en renovables. En este sentido, yo creo que cabe el ir hacia atrás y mirar qué es lo que estábamos pensando los chilenos cuando la alternativa para nuestro desarrollo energético era el gas argentino y después Hidroaicén, ¿no? No es, oye, esta cuestión no aparece de un día para otro. Es súper interesante el dar dos pasos atrás. Los comerciales en televisión decían que si no se construía Hidroaicén nos íbamos a quedar oscuras. No íbamos a quedar oscuras. Sí, apagar la tele en la mitad del partido de fútbol. Y en ese sentido yo creo que es interesante validarlo como no solo los intereses que había en ese momento, sino que el nivel de conocimiento, el nivel de creencia de lo que podía ocurrir, ¿no? Y cuando uno da 2 pasos para atrás y mira la película de lo que ha sido el desarrollo energético de Chile, pasa a ser efectivamente un ejemplo a nivel global. Mirar cómo en su momento, y seguimos todavía, estamos en una situación en que dependemos mucho de combustibles fósiles, todos importados, una producción muy pequeña, digamos, a nivel nacional. Dependimos mucho, por supuesto, de Argentina, y en su momento la creencia era nuestra única alternativa son los embalses para producir energía hidroeléctrica. En ese momento, no solo en Chile, sino que a nivel global, se creía que la energía fotovoltaica, la energía eólica nunca iba a ser una alternativa. Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de Energía, a la salida del Acuerdo de París, dijo que las energías renovables van a seguir siendo durante mucho tiempo los vampiros de la red. En ese mismo momento dijo, y el motor de combustión interna va a seguir siendo competitivo por lo menos hasta la década del 2070 y 2080. Estamos hablando de hace 10 años atrás. En esos 10 años, miremos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? La energía renovable, los paneles fotovoltaicos, las baterías han llegado a unos niveles de eficiencia y de costo que nadie nunca se hubiera podido imaginar, y eso es lo que está permitiendo que la descarbonización de la materia eléctrica a nivel global esté en una ruta absolutamente imparable. Eso desestabiliza, por supuesto, los combustibles fósiles. Parte de eso ocurrió también de forma provocada a partir, por ejemplo, de una campaña de la cual me ha tocado participar, se llama El fin del motor de combustión interna. Si nosotros empezábamos a comprometer actores de esa industria de declarar que iban a ponerle un fin al motor de combustión interna, que inicialmente, como te digo, la mirada estaba a 2070, 2060, al romper esa lógica,
estábamos facilitando no solo el desarrollo del motor eléctrico, por lo tanto, mayor demanda y mayor economía de escala y mayor eficiencia del sistema eléctrico, pero también desestabilizar la industria de los combustibles fósiles para ese motor. El año pasado China ya rompió esa curva. China ya está empezando a consumir menos y menos petróleo para motores de combustión interna. Ya estamos hablando de un país donde el 40% de los vehículos son eléctricos. Y eso, si uno lo mira en el escenario de Chile, Chile tenía esta creencia de que solo vamos a depender de combustibles fósiles y de hidroeléctrica. Y en esa ruta dependíamos, por supuesto, muchísimo del carbón. Y empezó también esta agenda de cerrar las carboneras y cerrar las centrales térmicas. El año 2019, Chile, después de un trabajo que venía en distintos gobiernos, empezó, entiendo, en el gobierno de la presidenta Bachelet y después se consolidó durante el gobierno del presidente Piñera II. La duda era, ¿podremos comprometernos a cerrar las carboneras, las centrales de carbón, al año 2040? Me acuerdo haber estado en una conversación con el expresidente Piñera en que decía, oiga, ¿por qué no cerrarla del 2039? Si nadie vende una camisa por 10 lucas, la vende por 9.990. Cognitivamente es lo mismo, pero se posiciona una década antes, ¿no? En ese momento, Alemania, el 2019, estaba prometiendo cerrar sus centrales de carbón al 2038. Finalmente se llega a este gran acuerdo desde por supuesto, el gobierno, las 4 grandes generadoras, los sindicatos, la sociedad civil haciendo un apoyo extraordinario y Chile firma este convenio para que todas las centrales de carbón se cierren al 2040. Si tú le preguntas hoy, en febrero o en enero del 2025, al Coordinador Eléctrico Nacional, te va a decir que muy probablemente se cierren todas antes del 2030. En 5 años, el mundo se aceleró para Chile 10 años. Y si miramos lo que está pasando a nivel global con la industria automotriz, prácticamente todas las grandes automotrices del mundo tienen un acuerdo de no producir motores de combustión interna más allá del 2035. Gonzalo, y para quedarnos en Chile, porque decías tú hoy día, la energía eólica, la energía solar o fotovoltaica ya se ha convertido en la energía más barata. Pero, por ejemplo, tenemos que en Chile han subido las cuentas de la luz en el último año y había actores políticos que han aprovechado eso. Johannes Kaiser, por ejemplo, un candidato presidencial muy bien aspectado, para vincular y decir, bueno, estas alzas se deben a que estamos ocupando energías renovables. Las curvas de desarrollo nunca son perfectas y siempre tienen momentos de altos y bajos. O sea, si nosotros esperamos que esto va a ser una ruta parejita, sin ningún nivel de fricción, piensa que en estos 5 años no solo tuvimos un estallido social, tuvimos una pandemia, hemos tenido un proceso hiperinflacionario, o sea, van a seguir ocurriendo fenómenos... Pero si alguien dice, las cuentas de la luz han subido en Chile porque estamos ocupando más energía renovable. Ese es un error, eso es un error. Hoy en día, efectivamente, el sistema eléctrico tiene que perfeccionarse y se han cometido... o no sé, fallas, pero ha habido instancias que se podrían haber resuelto de mejor forma. Hoy tenemos una tensión respecto de proyectos grandes y respecto de proyectos pequeños. Es una realidad de que el sistema tiene que ir ajustándose, pero además es una realidad de que el sistema va a tener que volverse más inteligente, es una realidad de que el sistema está empezando a sobrecargarse y vamos a necesitar más generación, distribuirla mejor, vamos a tener que tener un sistema, como te decía, más inteligente. Así como ocurre eso, hoy en día yo te puedo contar la cantidad de, por ejemplo, industrias o la cantidad de procesos agrícolas donde hoy en día hay paneles solares, me incluyo en ella. Yo tengo una viña hace 20 años, pusimos paneles solares y desde entonces estamos pagando como máximo un 80% de lo que estábamos pagando antes en la cuenta de la luz. Entonces, hay de distintas realidades, ¿no? Y desde luego el sistema eléctrico nacional está viviendo fricciones que tienen que resolverse a través de, por supuesto, regulaciones, que no ha sido fácil y que yo espero que la autoridad pueda manejar adecuadamente. Dicho eso, no hay ninguna posibilidad para Chile que no sea el seguir avanzando hacia la descarbonización de la matriz eléctrica completa, incluyendo aumentar cada vez más la capacidad de generación distribuida. ¿Y crees que el mundo va también en esa línea, pese a todo lo que hemos conversado hoy, pese al negacionismo climático, pese a lo que está ocurriendo en Estados Unidos? ¿Mantienes el optimismo de que eso va a ocurrir efectivamente? O sea, te lo ejemplifico. Yo estuve hace pocas semanas atrás en Abu Dhabi, en la Semana Climática de Abu Dhabi. Y uno de los temas que más se cuestiona, ¿no es cierto?, es la capacidad de no solo esta energía
estar al alcance abundante, sino que además ser permanente en el tiempo, porque el concepto, ¿no es cierto?, que prima aquí es no hay sol todo el día y los vientos también tienen fluctuaciones. Entonces, para eso, la pregunta de fondo es cómo se va a almacenar esa tecnología, esa energía, y en eso hemos visto cómo las baterías están bajando a unas velocidades extraordinarias y con una capacidad de almacenaje que hasta hace poco tiempo atrás no se podía ni siquiera imaginar. Hace unos pocos días atrás, el gobierno de Emiratos Árabes lanzó por primera vez un sistema que permite que una ciudad completa se abastezca de energía solar de forma permanente. Son 5 gigawatts de energía solar produciéndose para ser almacenadas en 19 gigawatts de sistemas de batería para entregar de forma continua 1 gigawatt a una ciudad completa. Se rompió esa duda de si efectivamente la energía solar puede ser una alternativa constante. Lo puede. ¿Y quién lo está demostrando? Un país que se desarrolló en base a petróleo. En este caso, bueno, sí, Abu Dhabi, petróleo. Pediría Dubái, es más gas. Es porque ellos han sido siempre ambientalistas o porque tienen una ideología que es porque es un mejor negocio, sin lugar a duda, y es porque no hay ninguna alternativa para los seres humanos que no sea desarrollarnos en base a una economía descarbonizada y respetuosa con el medio ambiente. La mejor demostración la encuentras hoy en no solo Medio Oriente, incluso en ciertos lugares de Texas. Gonzalo Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en la entrevista. Sigan en Chilevisión.